Antes de la pandemia aquí en México ya teníamos una epidemia crónica llamada obesidad y sobrepeso, que no solo afecta a los adultos, según estadísticas, afecta también a 1 de cada 3 niños en edad escolar. Por ello, ante la pandemia por COVID-19, es muy importante proteger a nuestros hijos y también a nosotros mismos, llevando una alimentación saludable en casa, manteniéndolos sanos y activos y con un sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico debe ser muy fuerte. Escuchemos a nuestras expertas, ¿le parece? Leí un artículo y he visto en noticieros algo que me llamaba la atención, en donde decían que con esta pandemia las visitas al refrigerador son muy frecuentes, porque como estás en casa, vas muy frecuente. Esa es una, ¿no? La otra que dices, no tengo nada que hacer, pues a ver qué encuentro en el refri, ¿no? Bueno, eso los que tienen la oportunidad de tener cosas en el refri, porque hay muchos que a duras se la están pasando muy feo la pandemia por la falta de alimentos, ¿no? ¿A ustedes qué les ha pasado en esta pandemia? ¿Han recibido más clientela? Por ejemplo, Daniela, ¿cómo te fue? ¿Tú crees que ha habido más gorditos ahora con la pandemia? Y de hecho, con la pandemia, pues empezaron las consultas en línea, ¿no? Forzadamente. Y sí, muchas de las personas y jóvenes tenían una inquietud muy fuerte porque habían subido demasiados kilos en poco tiempo. Y yo en lo personal tuve muchos chicos o chicas de 20 a 25, 27 que sí estaban preocupados. Entonces, yo sí tuve varios casos así, pero también había ciertos adultos o el abuelito o el papá que venían referidos por sus hijos o sobrinos. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Justamente nosotros desde el Colegio de Nutrición, pues hemos estado bastante conectados, incluso actualizándonos mucho, aprendiendo con la pandemia, aprendiendo tanto las cuestiones nuevas que se están presentando, pues como también las conductas que se van generando en las personas. Entonces tuvimos como varias etapas. Al principio de la pandemia era una cuestión pues un poco de, pues bueno, para muchos fue como un pequeño descanso, ¿no? A lo mejor unas vacaciones, como comentabas, sin querer empezamos a notar que agregamos alimentos que pues no eran los que regularmente estaban, pero sentíamos que esto iba a pasar rápido, como unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, bueno, conforme fue avanzando la cuestión de la pandemia, las complicaciones, los alcances, los contagios y también la cuestión económica, porque la gente tuvo que volver a salir a trabajar, empezó ya a visualizarse más los efectos secundarios y que tenían que ver mucho pues con un estilo de vida. Entonces empieza la reflexión en las condiciones en las que estoy, quizá no estoy tan bien y si me da la enfermedad puede ser complicado, puedo contagiar a otros, puedo empeorar y entonces empezó a haber un poco de quizá más movimiento, pero a la vez todavía existía el temor. Y fuimos descubriendo también otros procesos emocionales dentro de nosotros que fueron haciendo como esta bolita de nieve quizá para hacer más fuerte el problema. Los diabéticos, obesos, cardiovasculares, hipertensos, toda una serie de cosas por lo regular. El gordito por el peso trae varios casos de ese tipo de cosas, ¿no, Cristina? Sí, sí, sí. Y justamente era como describir al paciente con mayor riesgo, ¿no? Y el que más miedo tenía, el que más vulnerabilidad percibía. La dieta no es barata. Una alimentación correcta y saludable con un nutriólogo que te ayude y que te oriente correctamente es más económico que una alimentación a libre albedrío. O sea, si tú estás comiendo, la gente, sobre todo aquí en Cancún, come mucho fuera de casa, cena fuera de casa cualquier día de la semana, no como una salidita de fin de semana, sino en cualquier momento llegan muy cansados, no cocinan, comen fuera de casa. Y al contrario, a mí muchos pacientes me dijeron, ahora que estamos comiendo en casa, estoy ahorrando. ¿Qué le podemos decir a la gente, Daniela, que nos está escuchando? O sea, esto no es el caos, no es la catombe, es esto. La alimentación es sumamente importante. Creo que también el generar la conciencia realmente de qué es lo que te nutre y qué es lo que no te nutre, porque
muchas personas piensan que los licuados, los batidos o ciertos alimentos tienen que consumir y realmente no. O sea, si tienes una alimentación completa, saludable, tanto unos frijoles como las tortillas, como queso, son buenos alimentos. No hay necesidad de irse a los extremos y pedir el menjurje de no sé dónde o cosas así extremas. Creo que no. Entonces nos falta eso, como concientizar y decir, esta es una oportunidad, más que verlo como el fin del mundo, es una oportunidad para ti. ¿Un licuado es preferible de plátano, de fresa o de cualquier otra cosa a un suplemento de estos o a los chocolates que venden, a los chocolates en polvos? Porque Todo eso... va a depender de cada individuo, de sus necesidades y la calidad del producto. A lo mejor en cierto momento puede ser una buena opción y en otros momentos pueda no ser específicamente la mejor opción y entonces necesitamos por ahí aprender a conocer, a educarnos. De repente ahí entra el nutriólogo que nos dice, no te preocupes, yo te voy a armar lo que tú necesitas, te voy a enseñar a utilizarlo porque no vas a vivir toda la vida con el nutriólogo, sino que en algún momento yo te voy a capacitar para que tú aprendas a reconocer qué te conviene, cuándo te conviene, si es la decisión correcta, cuándo va a ser la decisión correcta, cuándo no va a ser la decisión correcta, y entonces poder llevar un estilo de vida saludable, que eso es lo más importante, más que la alimentación, el estilo de vida. ¿La stevia buena? Es una alternativa. Hay algunas que tienen mucha azúcar, que sí tienen azúcar, hay otras que no, hay otras que son líquidas, hay otras que son en polvo. Igual vuelve a ser un tema de qué necesitas, cuánto podrías, cuál elegiste. Yo creo que es una buena alternativa para las personas que viven con diabetes, por ejemplo, pero que también tienen que aprender a reducir ese sabor dulcito, porque si yo voy a ponerle 4 sobres de stevia a mi café para que sepa bien dulce, no estoy aprendiendo. Yo siempre digo que en todas las personas alguna vez en la vida debemos ir con un psicólogo y con un nutriólogo, para que nos enseñe a comer, para que nos enseñe a poner en su lugar las experiencias de vida que a veces nos atormentan porque no sabemos ponerlas en su lugar. Y así el nutriólogo es el responsable de reeducar, de enseñar, de individualizar, porque todos sabemos, no tenemos que ir con un nutriólogo para saber lo que sí es bueno y lo que no es bueno en general, ¿no? Sí. O sea, podemos dar recomendaciones genéricas, pero no todas nos aplican, sí, ni todas nos llevan al objetivo que cada uno de nosotros tenemos. Y uno de los retos que yo siempre les comparto a mis pacientes, el mayor reto que yo tengo como nutrióloga es que la estrategia dietética que diseñé tiene que parecerse tanto a ti que sea sostenible el resto de tus días. Lo que tú dices, sí tienes que consultar a un nutriólogo para que es alguna vez en tu vida para que te des cuenta de que voy bien o me regreso o aprendo a aprender. Justamente que lo que acabas de decir, dieta, es correcto. La palabra dieta es correcta porque la dieta es pues lo que comemos. Malo o bueno, todos tenemos una dieta, ¿no? Entonces, y quería agregar con lo que dijo Cris, un ejemplo que siempre me queda, que me parece muy pertinente cuando dices, todos sabemos qué es tenemos una idea general de lo que es bueno o lo que es malo. A veces estamos equivocados, está muy equivocada la idea y a veces no tanto. Por ejemplo, el pan integral. ¿Qué es mejor, el pan integral o el pan blanco? Si yo hago esta pregunta en la calle al azar, la mayor parte de la población me va a responder sin titubear que el pan integral es mejor. Sí. Pero si tú tienes un proceso inflamatorio, tienes un proceso de gastritis erosiva, colon irritable, bla, 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 el pan integral no es lo ideal para ti. Entonces, y eso es muy común, los problemas gástricos, más o menos, todos tenemos a veces un poco de irregularidad gástrica. Entonces, ese es un ejemplo de esto que dice Cris. Todos creemos que sabemos qué es lo malo, qué es lo bueno, pero no necesariamente es así. ¿Es mejor el bolillo que el pan de caja? A mí me gusta más. Y se puede. Yo lo recomiendo más. Yo también. El bolillo, la panadería, que el pan de caja. Porque además hay gente que cree que cuando hace dieta o plan de alimentación del nutriólogo, el bolillo está prohibido, la tortilla está prohibida. Y a la mayoría nos gusta más el bolillo. Bueno, a mí me gusta más y no está prohibido.
Nos dicen que si 2 tortillas equivalen a un bolillo, ¿es cierto? Sí, sin migajón. Sin Y el de migajón. tamaño, y de un tamaño, siempre les digo, el tamaño más común. No, no. ¿Eh? No la baguette. No, un bolillo de tamaño normal. Sí. Oigan, yo creo que esto es para platicar muchísimo, de veras, la cuestión de la alimentación del ser humano es tan especial, ahora con pandemia. Creo que no va a ser la primera vez que las voy a molestar. Me dio mucho gusto escucharlas. Han dado mensajes muy importantes a través de la charla que he tenido con ustedes, de veras. El que se eduquen a las pequeñas, si tienes niños, educa a tu familia, de veras. Son maleducadísimos para comer, no les gusta comer. Son como Mafalda, ¿no? Que no les gusta la sopa. Tenemos que, de veras, a mí me educaron de que me ponían la comida, no me preguntaban si yo quería o no quería o si me gustaba. Y ahora es, no me gusta, cabrón, puta, cabrón. Ni modo, ¿no? Somos otro tipo de papás, digo yo, tuve otro tipo de papás. Queridas amigas nutriólogas, Daniela, Cristina, Caribe y Aline, les agradezco muchísimo este tiempo que me han dedicado para platicar con mi auditorio. A lo mejor no llegamos a otras conclusiones. Yo le voy a pedir a mi auditorio que me haga una lista de preguntas que quieren y todo eso, y me voy a volver a sentar con ustedes, y de la lista y de las preguntas que me mande el auditorio, se las voy a hacer a ustedes porque no estamos en vivo y no tengo las preguntas aquí. Pero sí, le pido al auditorio, que ya saben los teléfonos que tenemos nosotros en el programa, los WhatsApp, que nos manden por WhatsApp las dudas que tengan y todo eso. Y sí, mi recomendación es chequen a un profesional de la nutrición. ¿Cuántos hay en la clínica de nutrición? Bueno, somos un gremio, somos el gremio de profesionales. Entonces, pues bueno, incluimos, cada quien tiene su propia área de trabajo, sus propios consultorios, clínicas, se dedican a distintas áreas y nosotros hacemos el gremio. Hacemos como esta la barra de asociación. abogados, pero Exacto. de nutriólogos. O sea, no somos un colegio, o sea, somos un colegio, pero como la barra de abogados. Perfecto. Y somos más de 30 nutriólogos del estado de Quintana Roo. Muchas gracias. El Colegio de Nutrición de Quintana Roo se llama, ¿verdad? Así es. Con toda la confianza de tener nutriólogos certificados, titulados, Qué etcétera. importante es eso, ¿no? Así es. Les agradezco nuevamente, estamos al contrario. Muchas gracias. Muchas y también gracias. nosotros como colegio, Oscar, pues por la- agradecemos estos espacios. Gracias, Cristina. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Oscar.